Bienvenidas y bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde hacemos CSI a emprendedores, pero dejando las medallitas a un lado y hablando más del barro. Buenas tardes, buenos días, Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días, pues aquí estamos y hoy tenemos con nosotros a Víctor Correal, que es fundador de guidedog.tv, una plataforma perfecta si te encantan los documentales, y también de No es Asunto Vuestro, un podcast de negocio que te permite explorar mucho acerca del mundo del emprendimiento. Y también tiene dos proyectos activos más, el canal de YouTube de tecnología y subnormalidades en general de Muy bien Nordic ahí, muy Wire. bien ahí, muy bien ahí. Y tiene podcast privado además y Overgroups para controlar grupos privados de Telegram con suscripción a Stripe. Yo puedo decir que estoy suscrito a todo lo que tiene. Así que buenos días, Víctor, y muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer. Vamos, si quieres, al trapo, a contarnos un poco cómo empezaste en esto de emprender. Bueno, a ver, primero deberíamos pensar qué es emprender, ¿no? Yo diría que siempre he sido emprendedor en el sentido en que siempre me he buscado la vida para conseguir lo que creía que me iba a hacer feliz trabajando. Entonces, yo ya desde los 14 años comencé a trabajar, por ejemplo, en una radio de barrio y fue gracias a que fui emprendedor, en el sentido de que me moví, que pues intenté conectar los cables para poder llegar hasta ahí. Entonces, yo desde el principio ya me considero emprendedor ya desde las primeras cosas que hice, ¿no? Que no me dejé llevar por lo que se suponía que debía hacer a esa edad o lo que se suponía que mi entorno a lo mejor me empujaba a hacer, etcétera. Pero si hablamos de ser empresario, mi primera empresa la abrí a los 27 años y Entonces, era una eh, productora de televisión y de radio. Entonces, emprender realmente, aunque formaba parte un poco de tu mentalidad, cuando emprendiste por primera vez con esa empresa, ¿fue como una oportunidad o es algo que llevabas ahí con el run run toda la vida y que querías hacer sí o sí? Sí, yo había estado como 8 temporadas, después de pasar por muchas radios, por la cadena SER, etcétera. Estuve como 8 temporadas en el Matí de Cataluña Radio, que era el programa más escuchado entonces en Cataluña, de Cataluña Radio. Y yo allí ya, pues ya como comencé a tocar muchos palos, había hecho ya muchas cosas en ese programa y veía que lo que más mi ilusión me hacía en ese punto era pues montar mi propia productora y poner mis propios formatos de televisión, etcétera, y montar mi productora juntamente con Adrià Cuatrecasas, que es mi socio en esta productora que aún tenemos. Entonces, actualmente hemos dicho algunas de las cosas que estás haciendo, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos ahora mismo? Es decir, un poco de qué proyectos vives. Mi fuente de ingresos principal es Guide Dog, que es esta plataforma de cine documental en streaming. Hace 7 años que la fundé, los inicios fueron complicados, pero ahora no nos podemos quejar. Tenemos una audiencia muy grande de suscriptores en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en el norte de Europa, en Canadá, en Australia, etcétera. Esa es mi fuente principal de ingresos y también de muchas familias que trabajan en Guide Dog. Y luego la parte más visible es los podcasts y los canales de YouTube de subnormalidades, como ha dicho David, que hago. Y curiosamente, eso siendo simplemente un hobby, porque yo en Guide Dog soy un gestor de una empresa, podríamos decir que sí que es de contenidos, pero eso es una empresa tecnológica, pues curiosamente, como me interesa mucho el negocio alrededor de la generación de contenidos, los hobbies también se han acabado convirtiendo en un negocio que es una parte ínfima de mis ingresos, pero bueno, que me gusta compartir precisamente para que la gente vea que se puede hacer dinero en Internet compartiendo las cosas que sabes. Pero estos proyectos paralelos de creación de contenido, ¿aún los consideras como side projects o ya? Sí. Sí, es un hobby, sí, sí, es un side project total, o sea, es un side project total porque es que es un hobby, no me lo tomo en serio, Guide Dog me lo tomo más en serio. ¿Con intención de que sean el proyecto principal en algún momento? ¿No es asunto vuestro? ¿O Nordic Sí, Wire? sí, sí. A ver, que a mí Guide Dog me gusta mucho, es mi hijo, mm, me lo paso muy bien haciendo las cosas que hago en Guide Dog, pero Guide Dog, si un día viene HBO y me da, vamos a poner 25 millones de euros y me lo compra, lo haría por menos, ¿eh? Sí, probablemente me haría únicamente No es asunto vuestro y Nordic Wire porque es lo que más disfruto. Ojo que creo que hay directivos de HBO que nos escuchan. Perfecto. Pues saben que tengo el mail victorcorreal@gmail.com o guidedog.tv.
Y además, aún no hace mucho que he escuchado una entrevista tuya y también lo vas soltando, ¿no? A ver si alguien Sí, sí, es que se va animando sí. y suelta la pasta que Víctor También te tiene digo una una cosa. cuenta bancaria buena. Sí, también te digo una cosa. em, lo tengo montado muy bien y funciona muy solo, no solo en el sentido de sin mi aportación, y tengo un equipo que va muy bien y no me da dolores de cabeza. Y de hecho, destino muy poco de mi. O sea, hago más el subnormal, como dice David, te lo voy a recordar toda la entrevista, que no dedicarme a Guide Dog. Entonces, y da mucho dinero. Entonces, también me da bien. O sea, no es que necesite venderlo ni nada, pero hombre, ¿no? Que No, vosotros sí cae. queríais. Clásica y cae. Sí, sí. Y antes has dicho empezar con Gaidok ha sido duro, ¿no? Entonces aquí Sí, vamos a profundizar un venga. poco. ¿Cuáles crees que han sido esas partes más duras de emprender, de eso que no se habla tanto? Guide Dog fue. Yo siempre explico lo mismo. O sea, yo Guide Dog lo he hecho con trampa. O sea, Guide Dog al principio era un desastre absoluto. O sea, el primer año y medio fue un desierto absoluto con 500 usuarios, o sea, o menos, ¿no? O 300 usuarios y nos costó un año y medio llegar a esas cifras. Y lo hice con trampa porque yo estaba en una situación en la que me había ganado muy bien la vida durante muchos años, por lo tanto tenía un galash, ¿no? Un cajón gordo para invertir, pero yo estuve un año y medio, casi dos, sin aportar absolutamente nada a casa. Y justo había nacido mi hija. Pero tengo la suerte de que mi mujer se gana muy bien la vida, es empresaria, se gana muy bien la vida y pude hacer esto, ¿no? Pude, pero si no, no tenía ningún sentido, porque yo estaba gastando o quemando dinero en un proyecto que veíamos que no funcionaba. Entonces, en otra situación, seguramente esto no hubiera sido posible. O sea que Guide Dog funcionó después de remar y después de mucha paciencia, pero con trampa. Creo que nos hemos equivocado de invitado. Quizá nos puedes pasar luego el email de tu mujer Sí, para que venga y le perfecto. preguntamos la De otra hecho parte. de hecho, esto, en No es asunto vuestro, hay como una página donde la gente puede votar las cosas siguientes que quieren que haga, y el uno me parece que es un curso de storytelling que quieren que haga yo, que lo tengo pendiente y lo voy a hacer, lo prometo. Y lo segundo es una entrevista a mi mujer, porque siempre hablo de ella y ya lo hemos hablado, y sí, sí, un día va a venir aquí al estudio este que veis aquí detrás y le voy a hacer una entrevista. Genial, pues desde ¿Vale? aquí Y Blanca está invitada también. venga, sí. ¿Se puede decir que estos inicios fueron las peores épocas como emprendedor? Este año, año y medio. A ver, no, yo no lo pasé mal, ni tuve ansiedad, ni. Sí que es verdad que, hombre, había algo dentro de mí que decía, hostia, esto no tira, ¿no? Esto no funciona, ¿no? Pero no, estaba relajado, porque pensaba, bueno, si voy a darle más oportunidades, en caso de que no tire adelante, pues ya haré otra cosa, ¿no? No tenía esa ansiedad. La única vez en mi vida que he tenido un problema de ansiedad que duró unos días fue precisamente en mi última etapa en mi productora, cuando hicimos una producción muy, muy grande, una película de cine documental muy grande, que tenía mucho presupuesto y muchos actores, actores en el sentido de patas, no porque es una película de cine documental, no había actores, pero quiero decir, de patas que estaban involucradas en el proyecto, y allí hubo una vez que uno de los inversores se nos cayó de la noche a la mañana, además por una cosa muy injusta y porque básicamente nos dejó colgados. Y eso es la única vez en mi vida que tuve ahí un pequeño ataque de ansiedad. De hecho, me desperté a medianoche a las 4 de la madrugada y desperté a mi mujer y dije, me muero, me estoy muriendo. O sea, me estoy muriendo. O sea, algo que no había sentido en mi vida, y bueno, la gente que le haya pasado sabrá a qué me refiero, una sensación de que me moría, de que no sabía qué era, pero que me estaba muriendo, y me tuvo que llevar al hospital y me dieron una droga buenísima y se me pasó. Y nunca más me ha vuelto a pasar. Es genial que no... Ah, perdón. No, no, quería preguntarte en este sentido, este periodo de ansiedad, Mm. ¿lo superaste porque solucionaste el problema Mm, o el tiempo todo lo cura y, a ver, yo soy bastante. Me preocupan pocas cosas. O sea, me preocupan muchas cosas, pero nada de todo lo que se ve en internet. O sea, a mí lo que me preocupa es mi hija y mi hijo, mi mujer y mis suegros y mis padres, etcétera, ya está. Y pues, gracias a Dios ahí está todo bien de momento, tocó madera, pero lo otro me suda bastante todo la polla.
Eso es bueno, ese Sí. sudapollismo para Me enfrentar. suda la polla que no os lo podéis llegar a imaginar. Porque es que ya haré otra cosa. Ya haré otra cosa. Si se jode todo, ya haré otra cosa. Entonces, tú cuando estabas ahí en esa carrera del desierto que le podemos llamar de Sí. Guide Dog, ¿tú cuántas veces pensaste en abandonar o realmente tenías claro que tenías que ir para adelante porque tenías también margen para hacerlo? Claro que eso ayuda mucho. Claro, es que había invertido tanto, había construido algo que yo, todo me indicaba que, pero es que esto no puede ir mal, o sea, es que no hay nada igual. Cuando yo lo lancé no había nada igual. ¿Por qué coño no está funcionando, no? Y os lo explico muy rápido. No funcionaba porque es que yo la cagué, porque yo pensé, bueno, cine, documental, la gente lo verá en el Apple TV, en las televisiones, en el iPad, en las aplicaciones. Entonces hicimos todo eso primero y no hicimos una puta web. O sea, no hicimos una puta web. Y entonces la gente no busca las cosas en la App Store, no busca un documental en la App Store, la gente lo busca en Google y en Google no estábamos. Y fue esa cagada que ahora se ve tan fácil, pero bueno, yo estaba explicando todo en No es Asunto Vuestro, porque No es Asunto Vuestro nace de explicar cómo evoluciona Guide Dog y tal, y nadie me lo dijo, y tenía miles de suscriptores que eran buenísimos en marketing y todo, y nadie me lo dijo, o sea, nadie lo pensó tampoco. Y fue hacer la web, que ya aparecer en Google con resultados y con contenidos y la gente comenzó a llegar de manera orgánica, de manera mágica, por decirlo así, una cagada enorme y ahí es donde se arregló todo, Puedes decir que el SEO es magia, entonces, ¿no? claro. Sí, sí. No, no, es que Y además, por ejemplo, el 80% de nuestra audiencia es de Estados Unidos y yo eso no lo he buscado. Han venido ellos. Yo no he querido que el 80% de la audiencia de Guide Dog fuera de Estados Unidos. No sé cómo, han venido ellos. Yo, pues bueno, que vengan. mm, me ha hecho gracia el tema de este sudapollismo como filosofía de vida. ¿Crees que ha sido, esto lo tenías de siempre o ha sido a la hora de Sí, emprender? De sí, siempre era tu actitud con la vida, ¿no? sí. A mí siempre me han acusado de tirapiscinas, yo me tiro, yo lo pruebo. Me tiro siempre a la piscina. Y ya en los otros trabajos anteriores donde he estado, sí, no, no, había gente que no le gustaba mucho, sí, sí. ¿Nunca te has planteado el hecho de decir, bueno, que te hayas pasado un poco de frenada y el hecho de plantearte este tipo de filosofía de ser tan excesivamente optimista, por decirlo de alguna manera? Bueno, pero pasarme de frenada, o sea, yo no he hecho mal nunca a nadie. Me he pasado de frenada en el sentido de que pues he tirado sin pedir permiso formatos nuevos o he hecho cosas delante de un micro sin pedir permiso al jefe y lo he probado, etcétera. O sea, no es que yo, Ujú. ¿sabes? Esta actitud es en el sentido de probar a hacer cosas. A veces la gente se lo piensa mucho o pide permiso, tal. Yo no, yo me tiro a la piscina, lo hago y ya está. Mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Exacto. Y perdón Y un- tampoco pido mucho. Y ahora vamos a mojarnos un poco aquí con una preguntilla un poco rara. ¿Qué A ver. opinas de emprender en España? ¿Cómo ves el panorama o cómo lo viste tú en su momento? ¿Te han ¿Te ayudado refieres mucho? a te refieres a nivel estado, etcétera? Sí, a Bueno, nivel pues estado y a nivel país. es una puta mierda alucinante y, parece, de hecho, yo creo que lo es, el objetivo del Estado y de las organizaciones es, ponerte palos a las ruedas para que no emprendas, para desanimarte y para que, no hagas una empresa, para que no te hagas autónomo. Bueno, es que solo hace falta mirar países, otros países de Europa, otros países del mundo donde, pues tú cuando emprendes, o sea, yo por ejemplo, esos dos primeros años desastrosos que os digo de Guide Dog, el único que ganó pasta fue el Estado. ¿Eso cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que el único que ganó pasta fue el Estado? ¿No? Solo con las aportaciones de autónomos ya era más de lo que generábamos los primeros meses. Entonces, ¿eso qué sentido tiene? Tú si quieres crear una red fuerte empresarial, que es lo que va a mover a un país, tienes que dar todas las facilidades posibles al empresario o al autónomo cuando quiere montar un proyecto que va a dar y generar riqueza a ese país, ¿no? Pero lo que hacemos es poner palos a las ruedas, que todo sea complicado, que sea muy complicado abrir una empresa, que tengas que pagar a todo de mindundis que no hacen nada, que solo firman un puto papel para abrir una empresa. Esa mierda que es. Esa mierda que es. ¿Por qué no puedo comenzar a emprender con un proyecto haciendo un clic en una web? No lo sé. Muy Es de una acuerdo. mierda. Nos interesa sobre todo saber tu relación con el tema de subvenciones, ayudas, porque tú estás metido mucho, claro, el tema documentales y tal. No sé cuál ha sido, si has recibido alguna ayuda
en algún En, momento. en el documental sí, en el documental que hicimos recibimos ayuda porque es el proceso que sigue la mayor parte. Era nuestra primera película, tampoco sabíamos mucho. Hicimos lo que la gente que en nuestro entorno que nos hacía de advisor nos recomendó, ¿no? Y en ese caso sí que recibimos, o sea, y en ese documental entró Canal Plus, entró Televisión Española, entró Televisión de Cataluña y luego recibimos una ayuda estatal del Ministerio de Cultura y una ayuda de la Generalitat. Y bueno, a ver, sí que es verdad que gracias a eso pudimos hacer el documental, lo que pasa que todo el proceso porque lo externalizamos, pero todo el proceso de pedirlo, de que te lo den, de las auditorías, de complementarlo, es un pollo alucinante, ¿no? Pero yo estoy a favor, o sea, a ver, yo muchos de los impuestos que pagamos a nivel de empresa y a nivel particular no me gusta cómo se gestionan, pero hay muchas otras cosas que sí. La cultura no sería mi prioridad, pero la educación y claro, la cultura está muy relacionada con la educación, sanidad, etcétera, todo a tope, o sea, pagar más para que todo vaya perfecto. Y en algunos casos sí que es verdad que luego, como en todo, pues hay veces que dices esta mierda, ¿cómo es que le han dado tanta pasta a esta mierda? Pero sí que es verdad que hay cosas que se apoyan, que son necesarias porque la cultura es necesaria para la educación de nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero a la hora de, por ejemplo, una plataforma como Guide Dog, Sí. también recibes Nada, nada, no hemos recibido absolutamente nunca nada. nada, pero seguramente somos carne de cañón de recibirlo y yo, depende de en qué términos, no estaría en contra de que un día alguien, pero no he hecho la labor de buscarlo ni nada porque es que me da un palo alucinante. Necesitas a una persona específica para que se dedique Sí, a pero eso, no lo ¿no? voy a hacer. Vale. ¿Y piensas mucho en el futuro, cara a la jubilación, por No, ejemplo? para nada. No te vas a jubilar nunca. Bueno, a lo mejor sí, o sea, quiero decir, no sé, si mis hijos me han abandonado ya, están haciendo su vida, pues a lo mejor me compro una casa en el medio del campo, ¿eso quieres decir? No sé, yo a ver, ahora mismo me imagino pasármelo, o sea, para mí pasárselo, yo todo lo que hago en mi vida me lo paso bien. Si detecto algo que no me lo paso bien, no lo hago. Sí, evidentemente hay obligaciones que tienes que hacer a nivel familiar, etcétera, o lo que sea, eso evidentemente lo hago. Pero, o sea, que no me voy a por tabaco y nunca vuelvo, ¿no? Pero a nivel de trabajo tengo la suerte de estar en un momento en el que puedo decidir qué hago y qué puedo externalizar y ya no hacerlo más. Entonces, bueno, yo no me imagino cómo será mi vida a los 65 años y qué tendré ganas de hacer. Ojalá pueda seguir haciendo lo que quiero, pero bueno, la vida es muy puta y pueden cambiar mucho las Ujú. cosas pero bueno, ahora quiero vivir el momento y disfrutar lo que estoy viviendo y no me he planteado, o sea, me planteo cómo quiero que sea mi vida de aquí 3 años, pero no a los 65. Bueno, si te vas a mitad de la entrevista ya sabemos por qué es entonces. ¿Cómo, cómo? Que si te No, vas porque estás cansado ya de... Si ya os no he te dicho. gusta... No, no, es que esto me encanta, que hablar de mí me fascina. Y antes nos has Me llaman dado ahí mucho la con... atención esos post-its que tienes detrás, David. Me gustaría tanto saber qué coño pone ahí. Un día te lo enseño si quieres. Vale. Hago un zoom. Pero además es una contradicción total, porque es un suro que en castellano no sé cómo se llama, un corcho, ¿no? Pero están post-its, o sea, claro, post-its no hace, en No, un porque corcho. hay un cristal. Ah, o sea, has puesto un cristal encima del No, no, es corcho. que ya estaban en el... O sea, esto es para poner una lámina y nos estamos yendo mucho de tema. Ya Ah, estaba en vale. el piso. Entonces la he Vale, descolgado vale. y la he puesto aquí. Vale, claro, porque no tenía ningún sentido. O sea, post-its que lleven pegamento encima de un corcho que está pensado Está para poner agujitas. Bueno, Tengo otro aquí que no se ve, así que ese, vale, ese vale, es más secreto. vale. Antes cuando has comentado todo el tema de ese principio de Guide Dog, ¿no? De invertir todo ese tiempo, esa carrera del desierto, ahí has dado un poco un ejemplo de cómo invertir en un negocio. A veces no solo dinero, sino saber, ¿sabes? Tener la idea del run run y perseguirla de forma que intentes, pues al final conseguirla, que es un poco tener foco en el negocio y todo eso. Entonces, a ti por lo que veo, no te cuesta demasiado saber qué debes invertir en el negocio, ¿no? Porque hay muchos empresarios, pues, que, yo qué sé, si una idea no funciona y llevan un poco, pues a lo mejor ya abandonan y ya... Es que yo creo que el 90% de que una idea tenga éxito o no es la paciencia y ser muy pesados. Es que es así. O sea, la idea ya sabéis que es poco importante, la ejecución
es bastante importante, pero luego es que tienes que remar un montón. Tienes que remar, porque es que en Internet, la batalla principal no es tener un buen proyecto, una buena idea o un buen equipo. La batalla principal es que la gente te conozca. Y si no inviertes cantidades ingentes de dinero en publicidad, y aún así es complicado, la única manera de llegar al público y de que la gente decida pagar por aquello que estás ofreciendo en Internet es dar mucho la turra. Tienes que remar mucho, 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 mucho para que algo, al menos yo os hablo desde mi experiencia, ¿no? Mm. Entonces, la paciencia, y es lo más complicado, porque claro, tú cuando ves que haces algo que no tiene, que no da frutos muy al principio, vivimos en una época en la que, esto el otro día escribía una newsletter donde explicaba, ¿no? Cuando yo era pequeño me daban la paga, me daban 500 pelas de paga, mi abuela, mi otra abuela, y yo tenía que esperarme casi un mes a recopilar 3.000 pelas para ir a una tienda de discos, comprarme el CD de los Beatles, y entonces yo me lo gestionaba y escuchaba una canción y me la escuchaba y me la repetía 100 veces, y porque no quería gastar el CD, ¿no? Y hoy en día mi hija se planta delante del Amazon este de los cojones y le pide cualquier canción de la historia de la humanidad. Cualquier cosa del catálogo de la historia de la humanidad se la pide y se la pone, ¿no? Entonces, vivimos en un momento en el que todo tiene que ser inmediato y entonces nos cuesta mucho remar para algo que no da frutos, ¿no? Y esto a mí me ha pasado en Guide Dog y me ha pasado, por ejemplo, en No es Asunto Vuestro o en Nordic Wire, ¿no? Nordic Wire es un proyecto que también tiene la misma edad que Guide Dog, 7 años o 6 años, y que nosotros tuvimos 4 años colgando vídeos en internet cada semana sin recibir absolutamente nada a cambio. Es ahora que se produce negocio alrededor de esto, ¿no? Y esto hay mucha gente que no lo aguanta. Y el truco es pasártelo bien haciendo lo que haces, si no, es imposible. Pero hay un tope, hay un límite. Bueno, el límite lo pone cada uno. El límite es lo que te estaba diciendo. El problema es que el límite es muy corto siempre, en la mayoría de gente, lo que veo. Lo que no es asunto vuestro, pasan centenares de personas que explican sus cosas y yo veo que hay gente que tiene el límite muy corto. Entonces se cansan muy pronto. Y Víctor, ¿crees que es necesario siempre escalar un negocio? No sé cómo te lo planteas tú. Bueno, cada uno que escale hasta donde quiera, ¿no? Pero no tenemos que imaginarnos que una cosa que escala y que escala muchísimo tiene que comportar muchos problemas, porque se puede escalar, pero manteniendo un equipo pequeñito. Y si tú, y esto es algo que yo he tenido claro desde el principio, automatizas muchas de las cosas que pasan en tu proyecto, puedes ser muy grande siendo un equipo pequeño. Y esto para mí es básico, ser un equipo pequeño que pueda controlar, mucha gente freelance, muchas empresas externas, y eso te da una movilidad brutal. Si nos lo pusieran más fácil a nivel empresarial, tal vez escogería otro camino, pero yo es el camino que he escogido y el que me siento muy cómodo. Tú ahora por eso no tienes empleados. No, o sea, hay gente en nómina, pero siempre, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de las aplicaciones de Guide Dog, etcétera, que además tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos aplicaciones para televisión, de iPhone, de iPad, de Android, etcétera. Todo esto, por ejemplo, está subcontratado a una empresa externa. Y me va de perlas porque el desarrollo, el volumen de trabajo del desarrollo de Guide Dog depende muchísimo de la época en la que estemos. Porque si tenemos que desarrollar una aplicación nueva o cambiar de nuevo la aplicación de Android, por ejemplo, tengo que crecer mucho en ese sentido en el equipo. Y eso se gestiona a través de una empresa externa y no tengo que contratar y deshacerme de equipo. Eso no tendría ningún sentido para mí. Hmm. Y con todo esto que has comentado antes, porque yo sigo ahí con el run run, ¿no? Tú has dicho que tienes muy claras tus prioridades, sabes que lo que te importa es tu familia, tus hijos, pero a nivel laboral, ¿te pones muchas metas o retos o a nivel económico o vas más yendo según cómo te lleve? No, a nivel económico no. Siempre intento moverme, ¿no? Siempre tienes que hacer cosas para que pasen cosas y sí que intento siempre mejorar lo que ya tengo y hacer... también me gusta mucho probar cosas nuevas y me van interesando temas distintos, entonces me concentro en eso y voy haciendo cambios. Me pongo retos que nunca consigo, siempre, por ejemplo, en No es Asunto Vuestro, en Nordic Wire y todo esto,
Y evidentemente, sí que me imagino, ¿no?, que quiero conseguir este 2023, y esto es algo que, por ejemplo, hago en mis podcasts, ¿no?, que es, al final de año marcarse los objetivos para y si te los escuchas es un drama absoluto, porque nunca conseguimos nada. Ay, qué mierda, Dios. Y con toda tu experiencia, ¿tienes una idea clara de el negocio perfecto? O al menos cómo sería para ti. Sí, sí. Creo que no tengo ninguno perfecto. Para mí, un negocio perfecto es en el que estén involucrados los menos factores externos posibles. Imaginaros Guide Dog. Guide Dog es una plataforma en la que necesito desarrolladores externos para cada uno de los desarrollos que hacemos. Todo el contenido no es nuestro. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos con cada uno de los productores y los directores de las películas que hay en Guide Dog, y tienes que negociarlo con ellos, y por lo tanto, todo lo que genera se divide el 50%. Tú imagínate. Además, dependemos de Google, de Apple, porque estamos en las tiendas de aplicaciones. Todo mal, todo mal. Pero claro, eso luego lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Para mí, un negocio ideal es uno en el que dependa que el core del business sea tuyo, ¿vale? Y que dependa muy poco. Por ejemplo, No es asunto vuestro se aproxima más a eso, ¿no? Porque No es asunto vuestro, pues entiendo que el core principal soy yo, ¿no? Soy yo hablando con gente, yo diciendo cosas, etcétera. Y lo podría hacer sin nada. Sí que es verdad que tengo mucha gente que me ayuda externamente, pero lo podría hacer yo solo, colgando vídeos en YouTube y en podcast. Eso lo sé hacer, ¿no? Y el desarrollo que conlleva, por ejemplo, la plataforma de No es asunto vuestro, es algo mucho más sencillo que Guide Dog, ¿no? Porque es un WordPress y si uno no me lo hace, pues ya contrataré a otro, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier negocio que sea escalable en Internet, que el core lo domines tú al 100% y que tengas los menos actores externos posibles. Para mí eso sería. Y un factor muy importante es que dé muchísima pasta. Esto, concentraros cuando hagáis algo en Internet. Sobre todo, primera cosa es que dé mucha pasta. Mucha pasta y poco tiempo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, o que ese mucho tiempo y sea lo que tú disfrutes y por lo tanto te guste estar Mm. ahí. ¿Y echas de menos algo de tus trabajos previos por cuenta ajena? No, ahora mismo no, porque yo por cuenta ajena lo que hacía era, a ver, por cuenta ajena. Yo por cuenta ajena es que he trabajado muy poco por cuenta ajena. Fue casi al principio, ¿no? Pero, por ejemplo, pues cuando estaba en la radio, trabajaba por cuenta ajena, pero yo era autónomo. O sea, yo Mm. no tenía una nómina, ¿no? O sea que tampoco es cuenta ajena. Pero no he hecho nada en falta porque era hablar a un micro y esto lo hago yo cuando quiero. Me llego al despacho, abro el micro y digo lo que quiero y ya está. Y eso es lo mismo que tal. Y además, tal y como están las cosas ahora mismo en los medios, yo llego a más gente. Ahora llego a más gente que lo que llega a la radio convencional. La radio convencional, yo tengo algunos amigos que están ahí y me hablan de cosas alucinantes, porque sí, evidentemente tenemos el EGM, pero el EGM se lo inventan. Ya se lo inventaban hace 20 años cuando yo estaba en la radio y ahora inventan más, porque claro, si dicen que no tienen audiencia, se les desmonta el chiringuito. Entonces, hay otras pruebas que demuestran que no tienen audiencia, como por ejemplo, ahora ya muchos programas de radio no se atreven a pedir colaboración de los oyentes o feedback de los oyentes, porque es que no les llega nada. Entonces, ya no lo piden, porque saben que nadie les va a escribir. Yo me acuerdo que antes salía en la radio, me echaba un pedo y recibía 40.000 correos. O sea, era brutal, ¿no? Y ahora no está, la gente es normal, no están escuchando la radio. Están en internet, escuchando podcasts, viendo YouTube, en Netflix, pero en la radio no están. Por lo tanto, no he hecho nada en falta, no. Y lo has comparado con el tema de los medios y demás, pero ¿y del cine documental? ¿Qué? ¿Echas de menos algo en concreto de hacer Sí, documentales? sí, eso lo tengo en mente y de hecho yo he producido un par o tres de películas de cine documental, hecho de productor ejecutivo, también de guionista, pero sí que es verdad que esa espinita clavada de un día dirigir mi propio documental la tengo ahí y la haré cuando me apetezca. Y bueno, Y cuando me como, apetezca y cuando tengo una historia buena a explicar, que Ujú. ahora no la tengo. y como emprendedor, si hablamos de formación, vamos a dividir esto en dos partes. Un poco, ¿cuánto te ha servido la enseñanza pública para emprender? ¿Y cuánto tiempo dedicas ahora a formarte? O si te sigues formando, o qué tipo de formación ¿La sueles enseñanza hacer. pública a qué te refieres? Pues no sé, la carrera que si has No, yo hecho mira, alguna siempre carrera o fue, algún máster o no, no, nada. no es que no era pública, yo iba a un cole privado Ah, y bueno. a la carrera también fue privada, pero no, a mí no, es que yo la carrera casi no la hice, porque claro, eh, el primer año de carrera yo ya estaba trabajando en el medio
que mis profesores se morían por trabajar, ¿vale? Entonces, así. Entonces, a mí me la regalaron la carrera. Yo iba allá, ya sabían que yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, que trabajaba un montón, etcétera, y me ayudaban, me decían, mira, haz esto, ponme esto aquí, ya te paso, ¿sabes? O sea, yo la carrera me sirvió de muy poco. A mí lo que más me ha servido es hacer cosas. Es lo que os decía antes. Yo es que mi primer programa de radio lo tenía a los 14 años. Entonces, pues de hacer, es que no es que sea bueno en lo que hago, es que lo he hecho muchas veces. Ya está. Ujú. Por eso pues tengo algunas tablas cuando me pongo delante del micro o montando algunas musiquitas o lo que sea, y es porque llevo muchos años haciéndolo. Y ahora Lo que me ha servido para montar cosas en internet, más a nivel de negocio y no tanto de creación de contenidos, es que me he montado un podcast en el que pasa muchísima gente que hace cosas geniales y escuchar, que esto es la propuesta que yo hago a los suscriptores en No es Asunto Vuestro, ¿no? Escuchar casos y la evolución de los negocios de gente que está haciendo cosas top en sectores muy dispares, pues esto te ayuda mucho a aplicar esas cositas que vas escuchando en tu propio emprendimiento. Ahí, evidentemente, sí que he aprendido un montón. Ujú. Porque cursos específicos o una formación Eso no he hecho nada, específica, nunca nada, no. 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 Vale. Y a la hora de empezar un proyecto, ¿qué tienes en cuenta para hacerlo solo por tu cuenta o con socios? Porque comentabas antes el caso con Adrià, Nordic Sí. Wire, por ejemplo, que lo haces con Guillem, pero Guide Dog o No es Asunto Vuestro lo haces por tu cuenta. Mm. A ver, en general, puede que yo creo que tienes menos problemas si estás solo que con alguien. O sea, se puede complicar menos, yo creo. Las posibilidades tal. Ahora, si tú tienes mucha conexión con alguien y sois muy amigos, como me pasa con Adrià o con Guillem, nunca he tenido ningún problema con ninguno de los dos. Pero en Gaidoc es muy tranquilo, ¿eh? Porque es que hago lo que me sale de los huevos. Ahí siempre tienes que preguntar, que a ver, que siempre nos entendemos, pero perdonad, pero estoy súper resfriado. No sé si lo habéis notado, pero No pasa nada. El mundo entero está por resfriado. Dios, joder. ¿Y has tenido muchas malas experiencias hablando así de socios o realmente te ha salido bien esas cosillas? No, he tenido suerte, la verdad es que he tenido suerte, sí, sí. O sea, imaginad, ¿no? Con Adrià, por ejemplo, hace 20, no sé cuántos años, 21 años o 22 años que tengo la empresa, somos súper amigos, todo súper bien, y con Guillem igual. Sí, sí, no he tenido malas experiencias. Y a la hora de gestionar equipo, ¿nos puedes dar algún consejo en concreto? Porque conozco el tema de la política, tu política de no reuniones, Hey. pero no sé si nos puedes dar algún consejo en concreto sobre cómo delegar, cómo elegir equipo, cómo contratar, el tema de las reuniones en general. A ver, si te refieres a un equipo al uso de lo que he vivido en experiencias anteriores, de gente ahí que tú estás, por ejemplo, yo he dirigido algún proyecto en el que entro en un medio y me encargan hacer la versión televisiva de un medio, ¿no? Por ejemplo, y ya entras allí y ahí hay un equipo y tal. Mal. O sea, mal, mal, mal. Me cuesta mucho porque no. Entiendo que sí. Porque yo, bueno, en ese caso, por ejemplo, porque me tocó trabajar con mucho subnormal, y entonces, pues me cuesta gestionar, ¿no? Y cuando veo que hay mucha incompetencia, etcétera, soy muy poco permisivo y me cuesta mucho gestionar eso, ¿no? Y me gusta mucho gestionar la parte humana. Y a mí cuando me vienen con tonterías, pues me jode y me descoloca, ¿no? Porque soy yo muy capaz de dejar en mi casa las cosas que me afectan y no llevarlas al trabajo, y cuando eso te pasa en un equipo, a mí me cuesta un montón gestionarlo, por lo tanto, soy muy malo en ese aspecto. Pero de la manera que lo tengo montado yo, es que es como, es todo de un. Sí que hay mucha conexión personal, por ejemplo, con el equipo de la India. Yo soy muy amigo de Hitesh y de Gunjan y de muchísima gente que trabaja allí, y de amigos del rollo que nos enviamos fotos de los hijos y cosas de estas, ¿no? Pero son muy profesionales y mantienen. Yo entiendo que como que hay este gap de que no son trabajadores al uso, ¿no? Que es como un encargo externo por proyecto, pues hay un gap ahí que a mí me da una tranquilidad brutal y a mí no me vienen con sus mierdas, ¿vale? Que esto es lo que no puedo soportar, de si aquí estamos trabajando, pues estamos trabajando, ¿no? Esto a mucha gente le parecerá nazi, pero lo siento, sí, en este sentido soy así porque aquí hemos venido a trabajar. Evidentemente, si hay algo muy grave, ya me entendéis, ¿eh? Ujú. Y yo tengo la suerte de gestionar un equipo en el que hay este espacio en el que todo es muy fácil y no me dan ningún problema. Y Vamos, ahora, que has sí, delegado bien, que es como se debe delegar, lo que tú dices. No, ellos hacen su parte, yo hago la mía y Sí. aquí todos están los roles muy bien Y definidos. te digo una cosa, por ejemplo, en mi equipo hay gente muy importante, gente que es muy, muy importante para mí, que hace muchos años que trabaja conmigo, que han pasado por situaciones complicadas, por ejemplo, porque pues han tenido que emigrar, se han tenido que mover de país, etcétera.
y si queréis os puedo dar los teléfonos, veréis que están súper contentos porque, claro, o sea, cosas graves que se han vivido, o sea, me he puesto yo manos a la obra y he estado supliendo cuando ha habido algunos problemas de este tipo. Quiero decir que, sí, que no penséis que es una relación totalmente fría con la gente que está en el proyecto, sino todo Ujú. lo contrario. Somos gente muy profesional, que trabajamos por proyectos, que estamos ahí solo para lo que estamos, pero que cuando pasan cosas, pues se hacen excepciones, ¿no? Y ya un poco unificando todas tus empresas, vemos que Víctor Correal tiene una marca personal fuerte. ¿Tú crees que todo el mundo debería trabajar esta marca personal o qué opinas de ella? ¿Si crees que te ha ayudado mucho? Yo nunca he trabajado mi marca personal, al menos no a nivel, o sea, con intención. Si te fijas, todos mis proyectos tienen un nombre. O sea, Guide Dog es Guide Dog, No son tu puesto, no son tu puesto, Nordic Wire es Nordic Wire. Y yo no antepongo mi marca personal porque yo soy una persona que me gusta hacer muchas cosas distintas. Entonces, no hago nada para reforzar el nombre Víctor Correal, sino que todo lo que hago en Internet lo hago bajo otros dominios y bajo otros nombres y nunca intento que mi marca personal esté por encima de mis proyectos. Porque yo tengo distintas facetas y en cada proyecto, por ejemplo, en Nordic Wire, como decía David, hago el subnormal y en ese asunto vuestro no. Por lo tanto, sería extraño ligar mi marca personal o que mi marca personal tuviera más peso que mis proyectos. Entonces, ¿crees que si cualquiera de tus proyectos lo hubiera hecho otra persona, lo hubiera tenido el mismo éxito haciendo lo mismo? Bueno, hubiera sido distinto, seguramente hubiera tenido más éxito, esto no tengo ninguna duda, pero sería distinto, claro, sí que es verdad que yo impregno mi manera de hacer las cosas sobre mis proyectos, pero yo Mm, creo que eso sea, quiero que eso sea, no es asunto vuestro o Guide Dog y no relacionado con Víctor Correal. Y mm. ahora vámonos a la parte más ociosa del emprendedor. Eh, Tú tenías claro que siempre has sido un poco esa mentalidad emprendedora y tus hijos cuando llegaron cambiaron muchísimo tu día a día, por ejemplo, tus rutinas. Es que coincidió que yo salía de este sitio donde os estaba diciendo y que fundé Guide Dog y justo nació mi primera hija. Entonces sí, claro, fue todo distinto porque a mí ese proyecto, o sea, me dio la posibilidad de estar 100% con mi hija y eso, y lo igual he hecho ahora con mi segundo hijo, con Luca. Tengo una facilidad brutal. Mi mujer, por ejemplo, no. Tiene una empresa con muchas más responsabilidades, con más de 300 trabajadores, que en nómina, imaginaros, ¿vale? O sea, es que no lo quiero ni ver. O sea, es que a veces me quiere explicar cosas por la noche y digo, mira, no me lo expliques. Explícaselo a tu secretaria. No me expliques nada a mí porque no quiero ni saberlo, pobre. Eso sí, claro, yo he tenido la suerte, y esto estoy contentísimo y espero que mis hijos me lo agradezcan con el tiempo, de haber pasado infinitas horas con ellos. Y esto es lo mejor que me ha podido pasar, lo mejor. No, ves, nos hemos equivocado de invitado. Y ¿Por qué? tienen... No, porque creo que la interesante es tu mujer. Bueno, Ah, sí, sí. Vale, vale, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. ¿y gozas de, bueno, tienes muchas vacaciones o tiempo libre normalmente? Las Sí, normales. sí. O sea, básicamente lo marca el cole de mis hijos y mi mujer cuando me dice mi mujer, no, estos días son fiesta. Ah, vale, pues fiesta. No, estos días trabajamos. Vale, pues trabajamos. O sea, sí, básicamente miro el calendario y si mis hijos tienen fiesta, pues tengo fiesta. Mm. ¿Y qué importancia tienen tus amigos en tu vida? Mucha, mucha, mucha. Sí, quedo con ellos. Yo soy de los de hacemos. Yo cada día, cada semana tengo tres cosas, o sea, tres encuentros, básicamente, ¿no? Depende de las semanas, pero cada martes, por ejemplo, voy a comer con mis amigos, voy a cenar con mis amigos más del grupo. Siempre intento quedar con algún amiguito así para quedar pues, entre semana. Sí, sí, los fines de semana siempre estamos juntos. Sí, muchos. Mm. Y luego, por lo que comentas, tu familia siempre, bueno, o en este caso tu mujer, porque cuando empezaste realmente es un poco cuando vinieron los hijos, ¿no? Te han apoyado mucho al momento Sí. de emprender, ¿no? Te han ayudado un montón. Muchísimo. Sí, sí. Sin el apoyo de mi mujer no podría hacer nada de lo que he hecho. Mm. Y cuando desconectas, es decir, en este tiempo libre y tal, ¿desconectas de verdad? Sí, sí. O sea, yo me voy el fin de semana y soy capaz de desconectar si quiero desconectar. Hay veces
que sí que tengo, porque algo me está tal y tengo que estar pensando en eso, pero sí, puedo desconectar perfectamente y no, a lo mejor sí que miraré de reojo en algún momento el iPhone, pero no abro el ordenador. Si yo me marca, si es un fin de semana que digo, no, este fin de semana voy a hacer cosas porque me falta tal, lo hago. Pero si no, soy capaz de desconectar y no me llevo los problemas a casa sí, estoy bien. No tengo problemas ahí. ¿Y eres de los que viajan con el portátil o con el móvil? A ver, depende, ¿no? Por ejemplo, este último verano no me llevé el portátil. Y lo hice todo, pero es que hoy en día lo puedes hacer todo desde el iPhone. Entonces Mm. no tiene ningún. Y si tienes un equipo que te apoya, si hay un pollo muy grande que se necesita un portátil, dices, oye, arréglame esto y ya está. Pero bueno, no. O sea, sí, fines de semana y tal, que me voy con algún amigo, etcétera, intento no llevarme el portátil, sí. Mm. ¿Y tienes incluso definidas unas líneas rojas entre tu vida personal y tu vida profesional? En plan, yo no estoy dispuesta a llegar a esto en mi trabajo si tengo que renunciar a esto o lo otro. Uy, qué pregunta más complicada. A ver, no, o sea, lo principal son, o sea, no sé si voy a responder bien porque no he entendido mucho, pero sí, mi familia y mis hijos es lo primero. ¿Es esto lo que me preguntas? O sea, Pero no eso, hay ninguna línea roja porque no puede haberla. O sea, lo principal es mis hijos y, o sea, si por ejemplo, ahora pasa algo grave, Dios no lo quiera, con uno de mis hijos, o sea, me olvido de todo. O sea, estoy ahí 100%. ¿Es eso lo que me preguntas? a ver, sí, es un poco más o menos eso, pero yo qué sé, hay gente pues que dice, no, pues yo qué sé, yo sí puedo ganar $1 millón, estoy dispuesto a No, compartir menos tiempo con mi no. familia, Yo imagínate, no ¿sabes? quiero Yo qué sé. más. No quiero más. Lo que venga, pero yo no quiero más. No. Mm. O sea, no voy a perder ni la salud ni tiempo con mis hijos para hacer crecer nada. No. ¿Y hacia allá dónde va Víctor Correal? ¿Tienes claro los próximos pasos? Bueno, no, creo que no son muy emocionantes en el sentido de que si todo es como los últimos años, pues Guide Dog será un poco mejor, No es Asunto Vuestro será un poco mejor, Nordic Wire será un poco mejor, pero volviendo a lo que comentábamos antes, sí se ha grabado la primera parte de la entrevista porque hemos tenido un pequeño problemilla. em, si viene HBO y esto ya lo he dicho, ¿no? Si viene Sí. HBO y me compra, Los 25 pues millones, sí. sí, pues entonces me dedicaría única y exclusivamente a No es Asunto Vuestro y a Nordic Wire. Y ya un poco para intentar terminar, ¿no? Si tuvieses que dar un consejo a alguien que está empezando a emprender o está montando su negocio, Mm. una cosa que le dirías que haga y otra que no, por ejemplo. Primera que yo creo que es muy sano, aunque estés haciendo cualquier cosa, aunque estés muy feliz en tu trabajo normal, es muy sano tener un side project, porque es una manera de aprender cosas que seguro no aprenderás en tu trabajo normal, de ejercitar el coco, de tener una ilusión de hacer crecer algo que tú has hecho, etcétera. Y eso yo lo haría. Pero como que se necesita tanta paciencia y cuesta tanto que un proyecto como un side project salga adelante, yo lo haría como un side project. O sea, no quemes los barcos, al menos si eres como yo, a lo mejor es un puto crack y en 6 meses lo tienes montado, pero si eres como yo, no quemes los barcos y estate ahí y tenlo como ilusión, en vez de ver una serie de Netflix por las noches, pues eh, creas, porque es increíble lo que sientes cuando ves que algo que tú has hecho, joder, yo entro en las analíticas, ¿no? de Guide Dog y veo que ahora mismo hay 200 tíos en Estados Unidos consumiendo una cosa que yo he creado, ¿no? Pues eso es espectacular, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Al menos a mí eso me llena muchísimo, ¿no? Entonces, que hagan un side project, pero que lo hagan de una manera paulatina y a medida que vean que eso va teniendo sentido y va creciendo, ya se lancen un poquito más a destinar sus horas y su tiempo a ese side project que probablemente le traerá muchas más alegrías que lo que esté haciendo ahora mismo. Mm. Otro consejo podría ser que se casaran bien, ¿no? Que eligieran bien la pareja. Hostia, estás obsesionado, con Blanca. Sí, sí, sí. Le voy a decir que venga, sí. Oye, ¿y hay algún Ella también se ha casado bastante bien, ¿eh? Bueno, tendremos que ver su versión. ¿Hay algún contenido, ya sea un libro, un documental, algo, o un momento en el que haya tenido un gran impacto en la manera en la que ves la vida? Hostia.
O sea, un libro o algo que me haya marcado. Sí, Sí, sí. No la vida, sino el hecho de, hostia, a mí me gustaría poder explicar historias. Y fue leerme de jovencito 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ese libro es mi libro preferido y el que me ha marcado más y el que me ha animado a intentar a estar a 0,0001% de la habilidad de Gabriel García Márquez de contar historias, y eso es tal vez el libro que más me ha marcado, sí. me encanta ese libro a mí también. Es uno de mis favoritos junto con 1984. Ok. Está muy bien. Eh, y ya la última pregunta, no te vamos a preguntar cuánto dinero tienes ahora, pero Vale. a ver si te acuerdas cuánto facturaste el primer año que iniciaste el proyecto. Sí, muy poco. Me parece que fueron a lo mejor 20.000 euros, una cosa así. Y a Sí, sí. devolver a Hacienda, ¿no? Y todo se lo quedó Hacienda. Y se fueron de putas. Espera, que te has reído encima y no se ha oído. Y se fueron de putas. Hombre, seguro, es lo que hacen, con nuestros impuestos. Y ya con las Vale. subvenciones. Bueno, pues la verdad es que estamos encantados de que hayas venido aquí, de que nos hayas respondido a todas nuestras preguntas locas y que van un poco al azar tocando todos los palos, y que al final esa es un poco la idea, visualizar un poco la carrera y también darle contexto Muchas gracias a un vosotros poco por a todo. invitarme. Y siento el problema este que hemos tenido, que no sé si lo habéis explicado o no, pero se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Claro, no pago y me la cortan. Sí, ha sido un momento un poco de crisis porque luego Oh, no aparecía el vídeo. Esperemos que sí que esté, esperemos que esté. pero Bueno, si pasa algo, me lo decís y lo hacemos otra vez. Con mi mujer, esta vez vendrá mi mujer. Perfecto. Entonces no se ha grabado nada, Víctor. Nada, pues eso, que muchísimas gracias por venir y por contar todo lo que has contado. A Entonces, vosotros. ya nos vamos despidiendo. Recordamos a la gente que nos está escuchando que puede encontrar toda la información y notas en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com, y que también pueden seguirnos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iBooks y todas estas plataformas. Y nada, si tienes alguna duda o pregunta, lo que sea, o sugerencia incluso, puedes dejarnos los comentarios o enviarnos un email a contacto@podcastnegrodelemprendedor.com. Y nada, muchísimas gracias, Víctor, por venir. A Muchas vosotros. gracias, Carlos. Y nos vemos a todos, nos vemos el próximo día. Un saludo. Chao. Hasta luego.